Un proyecto de vida para mí es como soñar con quién querés ser desde chico, digamos. Para mí el proyecto de vida está directamente relacionado a pelear por la sociedad que queremos para la gente que amamos. Porque hay algo del relato de la construcción de la posta del centro de salud que está buenísimo. Digo, como a mis oídos, o a lo que a mí me interesaba, es un lugar que se construyó desde una necesidad súper real, desde los vecinos. Obviamente que solo nunca se puede hacer un proyecto a la magnitud que tenemos nosotros. Pienso que lo que más necesitamos es el reconocimiento de las agentes sanitarias. Esto es Voces por la Salud, un podcast sobre la posta sanitaria Ramón Carrillo en el barrio de La Ribera. En esta oportunidad, salud y proyecto de vida. Continuamos con el primer episodio del podcast Voces por la Salud. Hasta ahora hablamos de la definición de salud, de su relación con el proyecto de vida y de algunas herramientas que necesitamos para construir estos proyectos. En tu caso, Laura, como trabajadora social, me interesaría que nos cuentes cómo llegaste a esa carrera y una vez que tenías ese título, también cómo te empezaste a desarrollar profesionalmente en el barrio de La Ribera. Bueno, yo estudié trabajo social acá en Rosario, en la UNR. Como un poco mi interés personal tiene que ver con como la respuesta colectiva a algunos problemas sociales que veía. Como en esa época a mí me atravesaba como otra militancia, más relacionada a la iglesia tal vez, más relacionada a acercarme a los barrios, a la copa de leche y demás. Y vi ahí que había algunos problemas sociales que había que resolver. Y trabajo social tiene muy la impronta de ayudar, ¿no? Uno empieza la carrera creyendo que va a ayudar a la gente. Después te bajan un poquito de ahí y te ordenan un par de ideas. Pero bueno, venía por ahí mi elección personal. Empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar en Villa Gobernador Galvez hace un año y un par de meses. Y en el centro de salud, en la posta, hace poquito, hace 2 meses. Yo, bueno, ya estando en Villa Gobernador Galvez, me entero que la posta estaba ahí buscando una trabajadora social. Y yo quería estar en la posta, porque hay algo del relato de la construcción de la posta del centro de salud que está buenísimo. Digo, como a mis oídos, o a lo que a mí me interesaba, es un lugar que se construyó desde una necesidad súper real, desde los vecinos, luchado, ¿no? Como construido. Y no dado históricamente con todos los vicios que tienen algunas construcciones de los centros de salud más históricos. Así que llegué como muy expectante. Eso es también algo que les quería compartir. Y en las expectativas, aparte de un lugar que no tenía trabajadora social, saber a ver cómo construir ese rol, cómo construirlo con otros, porque ahí había otros que me iban a decir, che, vamos a construirlo juntos. Y también con unas inquietudes personales respecto a lo material, porque como en este relato del centro de salud y del barrio La Ribera, estaba muy presente esto de que había cuestiones materiales que no estaban garantizadas ni un poco. Digamos, en general, en Villa Gobernador Galvez hay muchas dificultades materiales para acceder a recursos básicos y en La Ribera había otras particularidades más grandes respecto a la vivienda, a la llegada al trabajo, al transporte, a los servicios. Y la verdad es que pelear por las condiciones materiales, o en realidad dar respuesta de los problemas de las condiciones materiales, está acotado, es muy difícil, digamos. Yo ya llegaba sabiendo que materiales hay pocos, como así, literal, hay pocas chapas, hay pocos tirantes, hay pocos bolsones. Políticas públicas que acompañen, como pensiones hay pocas, nada, como que la plata de las asignaciones cada vez alcanza para menos, como todo se venía, la sensación es que de ese recorte, de ese ajuste, como bueno, qué difícil construir una respuesta a eso. Un poco lo que pienso que trabajo social no tiene por qué responder a todo eso y que la posta y el centro de salud sí tienen como esta posibilidad de pensar en respuestas colectivas, como que para mí eso es como ¿cómo se dice? Un agregado positivo, un valor. Digamos, si bien existen un montón de dificultades, porque por ahí voy conociendo el barrio a poco y hay cuestiones hasta materiales de dónde están construidas las casas, cómo están los caminos, cómo las personas acceden a la salud, al trabajo, a todas las cosas de la vida. Desde ese lugar, como bueno, tienen por lo menos el agregado de que hay un lugar colectivo.
¿Supiste o aprendiste a pedir ayuda para que justamente entre todos se pueda forjar un proyecto de vida o un proyecto de posta sanitaria? Estoy en eso en cuanto a un proyecto profesional, digamos, dentro de este espacio. Aprendiendo cómo compartir con otros, a ver qué es lo posible de armar y como en la tensión permanente de que también hay como el rol, digo, en esto de trabajo para el Estado, en las condiciones en las que trabajo, que un poco son complicadas y polémicas, y hay como sí respuestas que tienen que ser dadas, digamos, hay necesidades que tienen que ser expuestas, hay lugares a donde hay que hacer los reclamos que hay que hacer y exigir lo que tiene que ser, ¿no? Como no, digo, lo colectivo, la construcción para mí es lo valioso y el plus agregado, pero hay que exigir las respuestas en este que hablábamos antes respecto a que, bueno, tampoco es pedir la limosna o la dádiva que entreguen un poquito, sino exigir lo que sí se necesita. Tomando estas palabras que decía Laura, ¿vos crees que se puede hablar de un proyecto de vida desde tu lugar únicamente o que la idea es vincularnos con el resto y trabajar en lo colectivo? Sí se puede trabajar en lo colectivo. Obviamente que solo nunca se puede hacer un proyecto a la magnitud que tenemos nosotros. Nosotros estamos abarcando un proyecto de tener un centro de salud que abarca no solamente toda la ribera, sino también otras partes de otros barrios. Pero en conjunto, en colectivo, yo pienso que entre todos lo vamos a conseguir. Faltan muchísimas cosas para seguir construyendo, porque son bastantes, mucho las necesidades del barrio. En tu caso, ¿crees que la unidad hace la fuerza? Sí, yo creo que siempre construir con otros. Uno solo nunca va a llegar, puede tener una idea, pero siempre tiene que construir con otro. Y eso es lo que fuimos haciendo en la posta. Construimos desde la nada, desde una idea, y conseguimos un centro de salud. Profesionales y trabajadores del comedor, que son nuestras compañeras, que las vemos todos los días, que compartimos, que somos familia, porque todos los días compartimos. Y eso es, los vínculos. Eso nos ayuda a construir. ¿A quién te faltaría pedir ayuda? ¿Quién crees que tendría que dar su ayuda para que siga encauzado el proyecto de la posta? Pensando en profesionales que falten. Y yo creo que en lo político, porque nosotros somos una posta y nos queremos convertir en un centro de salud. Nos merecemos un centro de salud. Entonces creo que en lo político, que nos falta, que nos dé una mano ahí. Porque desde que empezamos fue desde una idea y con nada hicimos mucho. O sea que hace falta que el Estado que nos ayude, que nos dé esa mano. Queremos convertirnos en un centro de salud, no una posta sanitaria. La posta sanitaria somos nosotros, pero queremos que sea un centro de salud. Y como estábamos, con centro de día, con las trabajadoras del comedor. O sea, somos una gran familia, por eso queda como posta y no quieren hacer un centro de salud, pero falta eso. Y Yami, para vos, ¿qué opinas, digamos, en cuanto a lo que dice Milce, lo que recién contaba Gladys también? Hablas de que es necesario sumar nuevos materiales, podríamos decir, nuevos insumos en esta posta sanitaria y también desde lo político, pensando lo que es lo que crees que falta. Bueno, creo que, como dice Emi, es desde lo político. No en una cuestión de ayuda, no lo plantearía en una cuestión de ayuda, sino en una cuestión de garantizar, volviendo a lo que decíamos, un derecho humano, que es la salud. En concreto, digo, para ser objetivo sería, no partir de las ideas. Nosotros funcionamos en una posta sanitaria, como dicen las compañeras, que funciona dentro de un comedor separado por unos biombos, y estamos muy felices de trabajar así, no es que nos quejamos, nos gusta el espíritu que hay ahí de trabajo integral y colectivo, partiendo de que entendemos a la salud desde ese lugar.
Sí se necesitan algunas cosas que tienen que ver con estar integrado al sistema provincial, que se llama SICAP, que a vos te hace ser un centro de salud en concreto. Eso sí no lo tenemos. Y después para mí algo que es fundamental, que tiene que ver con la identidad de ese lugar, es el reconocimiento de las compañeras que son agentes sanitarias, que como bien decía, realizan una actividad sumamente valiosa y determinante. Es lo que hace que ese lugar tenga la impronta que tiene, porque es identitario, es partir de que la gente tiene que participar de la salud y de la atención para que sea de determinada manera. La administrativa del lugar es una vecina del lugar. Eso no sucede en otros lugares, que vos atendés el centro de salud del barrio en el que vivís y conocés a los vecinos que atendés, digamos. Y las chicas realizan una tarea que es valiosísima y determinante, pero que no es reconocida. Y que no es reconocida en la ciudad, no es reconocida, digamos, en nuestro país. Después podemos pensar, si a lo mejor tiene que ver con la idea de quiénes son los que pueden estudiar en la universidad y recibirse y convertirse en profesionales, si solo pueden atender o intervenir en algunos procesos de salud los profesionales, o si la gente tiene saberes por vivir y por ser personas, que son importantes que se reconozcan y se integren, digamos, que se integren, que sean parte del proceso de atención y de salud. Eso, si vos me preguntás así ahora, así en pensamiento en voz alta, pienso que lo que más necesitamos es el reconocimiento de las agentes sanitarias. Todo lo demás lo hemos ido consiguiendo colectivamente. Nosotros empezamos con una médica, una enfermera y un kinesiólogo y medicación que recauchitaban de los centros de salud que sobraban. Juntamos más de 300 firmas en petitorio para que haya una pediatra y una ginecóloga. Bueno, eso sucede. Sucede que hay una fono, sucede que hay 2 psicólogas, sucede que está Lau como trabajadora social. Bueno, a eso le falta un actor que es importantísimo, que es lo que hacen las chicas, y que merece ser reconocido como un trabajo, porque es lo que es. No. Después está desde el lugar en que cada uno lo hace, de compromiso, de amor por su barrio, porque es por lo que lo hacen y porque hace 5 años lo sostienen de ese lugar, pero en concreto es trabajo no pago. Yami, ya que traes a colación esto de las agentes sanitarias, te pregunto cómo surge este término, que para unas personas será nuevo. Bueno, ¿cómo lo encontrás vos? ¿Y cuál es su rol también? Bueno, en concreto el rol fue un rol que apareció y se fue construyendo, no es que apareció, bueno, vamos a ser agente sanitaria, lo fuimos construyendo. Un poco surgió en el marco de la pandemia, cuando surge la posta. Bueno, nosotros nos veíamos ante una situación en donde no la mayoría de los que estábamos armando la posta conocíamos el barrio, salvo Andrés y yo, el resto de los compañeros no tenían un conocimiento del barrio y tampoco el barrio conocía que a partir de ese momento íbamos a empezar a funcionar, iba a empezar a haber una posta sanitaria a la que se pudiesen acercar. Ahora parece lejano y casi que nos olvidamos, pero existió la pandemia, todo el mundo estaba encerrado, nadie podía salir. O al menos ese era el llamamiento general. Después en el barrio se expresó como se pudo, porque los pescadores tenían que seguir pescando, los que juntaban chatarra tenían que seguir juntando chatarra, la doña que sí iba a ser empleada doméstica siguió saliendo, digamos. Pero bueno, existía esto del confinamiento, no me acuerdo, así se llama. Bueno, y en eso nos apareció a nosotros cómo íbamos a hacer para atender y para hacer el seguimiento de aquellos vecinos que se encontraran en algún momento con COVID haciendo el aislamiento. Por suerte en el barrio el COVID apareció casi un año después de cuando había surgido la pandemia y nos dio tiempo a diagramar. Nosotros pasamos casa por casa para presentarnos, para dar a conocer el lugar y teníamos como en la cabeza la organización de un grupo de vecinos jóvenes que no tuviesen ninguna comorbilidad, ninguna enfermedad de base que pudiese en el contacto con otro, enfermarlo y por su enfermedad agravar la situación del COVID. Y empezamos a anotar vecinos voluntarios que quisieran participar. En eso
se anotaron solo mujeres, que bueno, será después un detalle de por qué solo mujeres. Y nos organizamos para hacer eso, el seguimiento de los vecinos, que lo hacíamos desde la posta, con el teléfono de la posta, de quienes sabíamos que tenían COVID y le acercábamos el módulo alimentario que se daba en ese momento, que después se retiró, y la medicación que necesitaban, con la que nosotros contábamos, que en ese momento no era toda la que la gente necesitaba. Y en eso surgió como la inquietud, la curiosidad de las compañías que se habían anotado a aprender sobre salud. Yo me acuerdo que lo planteaban así, aprender sobre salud. Un poco también por lo que pensábamos quienes estábamos ahí armando la posta, de que la salud no se resuelve en un consultorio, con un médico, con un psicólogo, con un trabajador social, con un profesional que, si se quiere, tiene una visión recortada, o al menos lo que atiende un recorte de la realidad de esa persona. Y que tampoco los problemas, nosotros en ese momento abríamos de 9 a 15 horas, todos los días. Pero que los problemas de la gente no se terminaban cuando nosotros nos retirábamos del barrio. Esa idea de omnipotencia que se tiene muchas veces de la salud, que los problemas están cuando vos estás y el resto del tiempo, no sé, la gente vive de fiesta. Bueno, partiendo de que no es así y que estábamos en una pandemia y que a la gente había que poder darle respuesta, o que al menos nosotros estábamos ahí para eso. Armamos este grupo de agentes sanitarios que empezó informalmente durante el primer año, así en clases que organizábamos entre nosotros y demás. Nosotros conocíamos una experiencia de la matanza que se dio durante el 99, 2000 y 2001, en el marco de aquella crisis institucional, que sigue existiendo. Todos los años se siguen generando nuevas agentes sanitarias en un centro de salud que un poco tiene la misma impronta que la nuestra. En un barrio de La Matanza no existía un centro de salud, un médico fue, armó un centro de salud con los vecinos, cuento así resumidamente para no hacerlo extenso, y también por una cuestión ideológica de que la gente tiene que participar, tomar. El Chino decía siempre, el Chino es este médico que lo armó, decía siempre dos frases. Una, que la gente tenía que tomar en sus manos la pelea por la salud, y que se necesitaba salud para la lucha y lucha por la salud. Y desde ahí, al menos a quienes lo conocimos y a quienes participamos de algunos congresos que se hacían en su momento de medicina social, nos aportó esta manera de entender la salud y de entender la atención y de entendernos a nosotros como personas que el deber que tenían era garantizar el acceso a ese derecho, más que el derecho en sí mismo, sino el acceso, que es lo que muchas veces se ve bloqueado. Y en eso armamos el grupo de agentes sanitarias, que después tomó una institucionalidad, de alguna manera, con proyectos de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas, que en eso también estuvo es buenísimo como experiencia en relación a que nosotros siempre tratamos de vincularnos con la facultad para discutir con las facultades, por la particularidad de que muchos de nosotros venimos de medicina, siempre fue más sencillo eso, pero también con esa idea de poder discutir, primero cómo se forman los estudiantes, porque los profesionales no es que un día uno se levanta del repollo y es profesional, no. Hay un pibe, una piba que transita muchos años por la universidad formándose de determinada manera, y que eso, tratamos de aportar, que se formen de otra forma, o peleamos por eso. Y después también que existe una gran injusticia, al menos para mí, es que la universidad es sostenida por el total de los argentinos y de las argentinas, y que solo el 2% de la población accede al estudio universitario. Entonces, también armar el proyecto fue jugar con esa idea de que las vecinas de ese barrio se pudiesen formar en las aulas de esa facultad que sostienen y a las que se les niega de alguna manera el acceso sería. Yo capaz hasta ahí está bueno que a lo mejor las chicas puedan contar, para que no otro hable de lo que ustedes hacen, cuál es la tarea que como agente sanitaria hacen desde hace 5 años. Ustedes, Emilce y Gladys, en cuanto a esto que estuvo relatando Yami, sobre la labor que hacen las agentes sanitarias y si se sienten profesionales por hacerlo. Sentirnos profesionales, parece que es muy, muy grande eso, sentirse profesionales, pero sí sentirnos como la ayuda idónea que es del médico hacia el paciente. Nosotras salimos martes y jueves a hacer una planilla, solamente preguntas sobre medicina.
y tratamos que cada persona o cada familia tenga ese contacto con el médico. Gracias a que está la posta de salud hoy, se han vacunado mucha gente, más los pescadores, que nosotros teníamos esa preocupación porque son los que más expuestos están a una infección o alguna bacteria. Y hemos hecho, miles de campañas de vacunación. Los primeros en vacunarse fueron ellos. Después, los chicos también hoy en día, por el vacunatorio que hay en la posta de salud, también están muy bien vacunados. Con respecto a lo que Yami decía, cuando recién empezamos en el 2020, la verdad que fue todo un caos ese día porque, como yo siempre cuento, estábamos escuchando en la tele que teníamos que estar guardados, que no podían acercarnos a otras personas. Yo asustada porque yo tenía mis 2 suegros muy enfermos, y yo decía, ¿qué hago ahora? Y en ese momento, preciso momento que estaba escuchando eso en la tele, viene 20 personas a mi casa que no sabía de dónde salían, y me dice mi marido, fíjate que no sé qué hay afuera. En eso estaba Yami, y todo el pelotón. Cuando ella me empezó a contar, ella y Andrés me empezaron a contar de qué se trataba el tema, enseguida dije yo, me acordé de esa lucha que he tenido por el centro de salud en el barrio. Y no, ni lo pensé, dije sí, y fui de lleno. Y me tomo el atrevimiento en darle las gracias a mi familia, ante todo por el aguante que tuvo en ese momento, esos años, porque yo me acuerdo que salíamos todas vestidos, parecíamos robots, entregar ese paracetamol a ese enfermo, ese bolsón para que pueda comer ese día, porque no podían salir. Y mi familia me esperaba en mi casa con lavandina, cosas, si no podía entrar. Así que no solamente yo trabajé, no solamente la posta trabajó, sino también la familia en conjunto de nosotras. La verdad que sin ellos nosotras no hubiéramos podido hacer mucho, digamos. Y hasta hoy nos bancan. Así que y hacemos eso. Hasta hoy lo seguimos haciendo. No sé si soy ejemplo, pero sí enseñarle a mi sobrina, a mis hermanos, que tienen que luchar. Que esto nosotros no lo teníamos, luchamos por tenerlo. Que hay que luchar. Para conseguir los sueños, para conseguir un proyecto de vida, hay que luchar. Y vincularnos, porque solo no podemos. O sea, yo estoy re agradecida que aparecieron ellos, porque el barrio cambió muchísimo para bien. Y eso se agradece. Y hay muchas personas del barrio que tampoco conocen el esfuerzo que nosotros hicimos. Que solo piensan, apareció la posta y... No, eso se fue luchando. Hasta ahora estamos luchando. Todos los días, reuniones, petitorios. Todos los días estamos luchando para que eso siga permaneciendo. Y vamos a seguir. Yo voy a seguir. Laura, hasta acá hablamos de lo que pasa o de cómo construimos un proyecto de vida o lo que pasa cuando tenemos un proyecto de vida. ¿Qué crees vos desde tu lugar que puede llegar a pasar cuando no existe tal proyecto y si justamente esto abre la puerta a que aparezcan otro tipo de destinos? Hay muchas condiciones que favorecen a este armado proyecto de vida. Y cuando no hay opciones, cuando la materialidad es muy, muy cruda, cuando la realidad del entorno es muy duro, y hay lugar para esto, para otros proyectos que son muy arrasadores, que tienen que ver con ir en contra de la vida muchas veces. Y hay propuestas que son mucho más inmediatas en cuanto al placer más mundano respecto al dinero, respecto al consumo, que quedan como muy a la mano, pero bueno, tiene que ver tal vez con esta ausencia de otros proyectos o con que hay que fortalecer estos otros proyectos para que haya opciones. Yami, como operadora en el tema de adicciones, vos pensás también que aparecen otros destinos que quizás no son los inicialmente deseados, pero que por ahí tienen que ver con el negocio de la droga, con la prostitución, el suicidio, en una última instancia. Sí, así tajantemente sí.
Creo que cuando, digo, no poder, lo que a cada uno de nosotros nos hace felices, o al menos parto de mí, pero entiendo que como seres humanos uno se levanta, sueña o tiene un proyecto con algo, va y lo hace. Capaz es el hecho de ir a trabajar, algo que te ordena, te levantás, vas. Creo que cuando no hay algo o todo de eso, cuando no tenés laburo, cuando no podés resolver qué comer, cuando los pibes no van a la escuela, cuando se te llueve la casa, cuando todo eso aparece, también aparece, como no, porque digo, tampoco ser fatalista ni como única respuesta, porque no, porque hay un montón de gente que en las peores situaciones la pelea y pelea por salir adelante, y hay otros que también es muy duro, digamos, y ante eso cuando aparece la angustia, cuando aparecen muchas cosas como la ansiedad, cuando aparece la imposibilidad, eso, yo lo pienso, yo soy una privilegiada, yo comí todos los días de mi vida, siempre tuve guita para resolver lo que necesitaba resolver, cosas mínimas, pero yo pienso en una madre, en un padre, que no tiene cómo darle de morfar al pibe y que no lo puede resolver. No es que no lo puede resolver, no tiene la materialidad para hacerlo. Bueno, inevitablemente. Carlos siempre dice, cuando trae esto de la situación de narcomenudeo, de narcotráfico, bueno, es muy difícil empatarle al negocio de la droga, porque lo que tiene para ofrecerle a nuestros pibes es terriblemente superior a lo que le ofrece lo cotidiano. Yo veo muchos pibes que cotidianamente hacen currículum, lo reparten acá, lo reparten allá, se pasan sus días repartiendo currículum, no habiendo terminado la escuela, porque qué sé yo, el barrio de pescadores. Hay pibes que se van a pescar de gurisito y no van a la escuela, porque saben, están destinados a ser pescadores. Que lo único que pueden hacer con su vida es pescar como lo hizo su abuelo, su padre, su tío, su hermano mayor, y deja la escuela. Bueno, ser pescador tiene también un límite, que hay gente que a los 40 años está hecha pelota. Entonces, a eso, cuando aparece algo como la guita fácil del narcotráfico, ser alguien, porque también tiene un impacto subjetivo, no es solo el hecho material de tener guita, a lo mejor tener un arma, poder comprarte una zapa, tiene que ver con que vos sos alguien, que dejás de ser el escoria de la sociedad, es al que señalan, con el que, bueno, también es una cuestión de poder. Tiene un arma que puede ir a dispararle a otro, digamos, configura, si se quiere, la subjetividad de esas personas, que no tienen otra manera de resolver su materialidad, su vivir cotidiano. Pasan los pibes, pasan las pibas, que en las pibas aparece lo doble, porque si se quiere aparece lo de clase, lo de ser pobres, y aparece lo de ser mujeres, con la posibilidad que tiene de ser explotada doblemente, porque puede ser explotada por el narcotráfico y puede ser explotada por la prostitución. Entonces, bueno, yo entiendo que aparecen como, y en eso me parece que es importante, digo esto y no digo más, plantearlo como un problema social, no como un problema individual. Si hay muchos pibes que están en la misma, bueno, inevitable, digamos, inexplicable, no se puede explicar desde la individualidad. Es un problema social y al menos yo lo entiendo como un problema de salud pública. Me parece que tiene que ser entendido desde ahí, la situación de consumo y la situación de violencia de género, entendiendo la prostitución dentro de eso como un aspecto más de explotación sobre los cuerpos en particular de las mujeres. ¿Alguna pregunta, alguna conclusión que quieran dar, alguna reflexión final que quieran hacer antes de terminar, sabiendo además y pensando en todo esto que fue surgiendo, ¿no? En las cuestiones que tienen que ver con el género, en la conformación o no de un proyecto de vida, en lo que uno planea para el futuro de uno y de su familia, de su sociedad, en cuanto a las distintas problemáticas sociales y que afectan a la salud pública? ¿Alguien quiere hacer mención a algún otro tópico? Bueno, yo quería seguir con lo que decía Yami, que tiene totalmente la razón. Y para seguir con lo mismo es trayendo también, hoy en día ya son 160 personas que echa el SWIFT. No tiene, esas 160 personas hoy no tiene trabajo, no tiene cómo llevar un alimento a su hogar, y seguramente que la mitad de ellos van a hacer o vender droga o ir a pescar, porque otro trabajo no se va a encontrar. Y como proyecto de vida que Galvez no tiene es maternidad en el hospital de Galvez. Nosotras ya no tenemos
¿cómo decirlo? Ni el sueño, ni decir, che, yo parí mi hija acá en Galvez. Yo pude, sí, yo tuve mi hija en Galvez, y creo que fue el último parto que fue en Galvez, porque después cerró la maternidad de Galvez. Tampoco hay más, se hacía operaciones a la vista a las personas que no podían pagar para poder operarse de cataratas, como las personas mayores. Hoy tampoco lo usan como un salón para guardar cosas, que es, la verdad que eso sería buenísimo que lo vuelvan a abrir para la ciudad de Galvez. La ciudad de Galvez tiene muchas cosas muy buenas que podrían hacer para las personas de Galvez. Lo que no hay ganas de seguir haciendo. ¿Por qué? No sé. O sí sé y como muchos se callan la boca, como diciendo que la plata va para otro lado. Lamentablemente los que padecemos somos los de acá, de Villa Gobernador Galvez, las familias enteras, los chicos, como dice Yami, que dejan el estudio por ir a pescar, o esos padres que a los 40 años ya no tienen cómo mantener a su familia, tiene que salir la mamá y dejar su hijo de 14 años en la casa y no saber en 6 horas qué está haciendo, ¿no? Y rogándole a Dios que no se vaya a la calle. ¿Es eso lo que hoy padecemos por esta droga, por esta constitución, por estos que están hoy en el poder? Y decir, ¿por qué mierda un pobre tiene que ver que 3 chicas hoy mueran por ir a trabajar como prostituta? La verdad que yo no lo entiendo. O ver a un nene de 5 años de cabeza en un container de basura viendo si hay un pedazo de pan. La verdad que no, yo no lo entiendo. Estamos en el 2025 y la verdad que yo no veo un crecimiento. No lo veo, pero por eso es la lucha de nosotras, la gente de salud, para que, como decía mi compañera Emilce, el sueño y lo que nosotros estamos haciendo se contagien muchos y podamos seguir avanzando para nuestro barrio. Solo quiero decir que necesitamos que haya más centro de día en el barrio para que agarre a los jóvenes y los puedan guiar, porque los jóvenes hoy en día no saben para dónde ir. Después de la secundaria no tienen salida laboral. O sea, después de que ellos cumplen su edad, no hay salida laboral. Entonces, contener a esos chicos y darle una salida. Que no vayan a buscar a otro lugar esa salida. Yo compartir esto que antes conversábamos, que en Villa Gobernador Galvez hay un equipito de prevención de suicidio, y una de las cosas que discutíamos, que se enmarca en la ley y en el proyecto, es que lo que se busca no es, con esta prevención de suicidio, no es tanto que la gente no quiera morirse, sino que quiera vivir. Y para mí ahí está la apuesta, en buscar como la esperanza. Y para mí el centro de salud tiene como ese sabor, como sabor a que se puede pensar en colectivo, crear lugares que den esperanza. No, que había una de las cosas que hemos charlado con Rodri, si se podían transformar las cosas o no. Y me gustaría reforzarlo. Reforzarlo desde el ejemplo de la posta. Nosotros vivimos en un mundo que se basa básicamente, divide la sociedad en una parte de la sociedad que es oprimida cruelmente, la mayoría, y una minoría que es rica y oprime a la otra porque sí, porque nació con suerte y le tocó eso en la vida. En esa sociedad configuran una idea que, para sostener eso, al menos así lo entiendo yo, de que las cosas, bueno, fueron dadas así y que no se pueden cambiar y es lo que a cada quien le tocó en suerte. Y vos naciste en Villa Gobernador Galvez y estás condenado a eso, y vos naciste en Juan de los Palotes y estás condenado a otra cosa. Bueno, esa idea no es real, digamos, no es material, no tiene asidero en la realidad, y para mí lo que muestra la posta combate esa idea escéptica de pensar que las cosas no se pueden cambiar. Esa idea que nos intentan instalar, que nos vuelve triste, que nos angustia, que nos da ansiedad,
y que ayuda a que las cosas sigan estando como están, es mentira, no es real. Y lo de la posta viene justamente, para mí sirve como ejemplo en un barrio, lo repito porque parece que uno repite, pero en realidad es importante, en un barrio que tiene 1000 familias, entre Swift y Paladini, que se cansan de producir riquezas, que van a otro lugar que no es nuestro país, sobre la vera del río Paraná, que es el transporte donde todas esas riquezas pasan. Bueno, un grupo de vecinos, un grupo de profesionales, un grupo de trabajadores, un grupo de estudiantes, demostró que era posible algo que era necesario, y que hasta ese momento solo parecía como necesario, y olvidado, injusto ahí, bueno, apareció como posible. Porque en concreto nosotros hace 5 años abrimos la puerta de ese lugar. En concreto Milce dice, vamos a seguir haciéndolo, digamos. Entonces, en eso contrapone con la idea esa que nos quieren instalar de que las cosas no se pueden cambiar. Bueno, eso es mentira. Y la posta es un ejemplo de eso concreto, real, digamos. Eso, como para reforzar esa idea. Sí me gustaría compartir, si se puede, Rodri, una pequeña frase de un texto bastante grande de Enrique Pinchón Rivière, que es psiquiatra, fue psiquiatra argentino, y fue quien creó, de alguna manera, quien impulsó la psicología social. Y la frase dice así, que también es parte de un mural que hemos pintado en algún momento en la posta. Dice, en tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. A lo largo de esta mesa de diálogo se encontraron algunas respuestas, llegamos a diversas conclusiones y que también se fueron descubriendo nuevos interrogantes. Todo esto da cuenta de la necesidad de hablar de estos temas. Esto fue el primer episodio de Voces por la Salud. Nos encontramos la próxima para hablar sobre la posta sanitaria Ramón Carrillo en el barrio La Ribera. La producción de este podcast cuenta con el apoyo y financiamiento del programa provincial Eureka, promovido por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe. Fue grabado entre junio y septiembre de 2025 en los estudios de Infosoberana, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Agradecemos la asistencia técnica en estudios de Fabián y Malvina y a todas las personas que hicieron posible la realización de este ciclo. El Centro de Salud Ramón Carrillo, conocido popularmente como la Posta de la Ribera, es un centro de salud comunitaria, ubicado en el barrio de Pescadores La Ribera de Villa Gobernador Galvez, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Cuenta ya con 2 producciones de circulación, un libro que recopila algunas de las experiencias de sus fundadores y participantes y un documental disponible en YouTube, editados en los años 2023 y 2024 respectivamente. Si querés conocer más acerca de este proyecto, nos podés encontrar en Facebook e Instagram como La Posta de la Ribera.